La distribución del anestésico local en el cuerpo está determinada por su unión a las proteínas y por el flujo sanguíneo a los órganos. Una vez que el anestésico local se encuentra en la sangre, se distribuye entre el espacio extracelular, donde un porcentaje importante se une a las proteínas plasmáticas, y el espacio intracelular, donde otro porcentaje importante se une a las proteínas de todas las células sanguíneas. Como los eritrocitos son la porción más importante, la mayoría del anestésico se une a ellos. Queda una pequeña porción del anestésico local en forma libre, es decir, sin unirse a las proteínas. Cada proteína tiene varios sitios donde puede unirse el anestésico local. Se sabe que la alfa-1, glicoproteína ácida, tiene pocos sitios de enlace, pero que estos sitios tienen una alta afinidad por las moléculas del anestésico local. En cambio, la albúmina es muy rica en sitios de unión, pero la afinidad de esta proteína por las moléculas del anestésico es baja. El resultado es que la mayor parte del anestésico se une a las moléculas de glicoproteína ácida. El enlace químico entre el anestésico y el sitio de unión en la proteína se hace mediante las fuerzas de Van der Waals. Esto quiere decir que no es un enlace covalente, sino una atracción entre dipolos. Por tanto, estos enlaces son débiles y pueden romperse fácilmente. En consecuencia, el porcentaje de unión a las proteínas y la fracción de moléculas libres están íntimamente relacionados con el pH y con el ambiente iónico en la sangre y en los tejidos. Por otra parte, como ya se explicó anteriormente, cada anestésico local tiene una afinidad específica por las proteínas. En teoría, los anestésicos que tienen un porcentaje alto de unión a las proteínas, como la bupivacaína y la ropivacaína, son más seguros que aquellos con un bajo porcentaje de unión, como la lidocaína, porque la fracción de droga libre es más baja, y en consecuencia, la cantidad de moléculas que pueden abandonar la circulación para unirse a los receptores del corazón y del cerebro es menor. Sin embargo, esto es cierto solo para los pacientes sanos y en condiciones clínicas normales. El fenómeno se explica mejor mediante ejemplos. Si inyectamos accidentalmente en una vena 100 miligramos de lidocaína a un paciente sano, el 60% de esta dosis se unirá a las proteínas, es decir, que 40 miligramos estarían libres en el plasma. Si inyectamos los mismos 100 miligramos de bupivacaína al paciente, tendremos el 96% unido a las proteínas, lo cual quiere decir que la fracción libre es 10 veces menor, 4 miligramos. Como la bupivacaína es 4 veces más potente que la lidocaína, el riesgo de sufrir toxicidad es mayor con la lidocaína que con la bupivacaína, 40 miligramos versus 16 miligramos. Si sufrimos este accidente con un paciente en estado de acidosis e hiponatremia, en quien la unión a las proteínas puede estar reducida en un 30%, pues las fuerzas de Van der Waals se rompen en estas circunstancias, la situación es muy diferente, porque la fracción libre de lidocaína pasaría a ser del 60%, es decir, que se incrementaría en 0.5 veces, mientras que la fracción libre de la bupivacaína pasaría a ser del 40%, un incremento de 10 veces. En este caso, el riesgo de sufrir toxicidad sistémica es mayor con la bupivacaína que con la lidocaína, 160 miligramos versus 60 miligramos. La cantidad de anestésico que llega a las diferentes células del cuerpo es directamente proporcional al flujo sanguíneo que recibe cada órgano. No debe extrañar entonces que los efectos sistémicos de los anestésicos locales se manifiesten principalmente en el cerebro y en el corazón. También se observan efectos importantes en el músculo esquelético. Los aminoésteres se metabolizan principalmente por hidrólisis del grupo éster. Esta hidrólisis es mediada por las pseudocolinesterasas en el plasma y por las estearasas en los eritrocitos. En el hígado también se llevan a cabo algunas reacciones hidrolíticas. Estas reacciones son extensas, muy rápidas y difícilmente saturables, excepto por pacientes con deficiencia de las colinesterasas, en quienes una dosis habitual
puede provocar efectos tóxicos prolongados. El metabolismo de las aminoamidas es más complejo y menos rápido, puesto que involucra reacciones de la fase 1, oxidación, y de la fase 2, hidroxilación y conjugación. Además, es probable saturar las enzimas y la tasa del metabolismo es limitada por el flujo y la función del hígado, ya que el coeficiente de partición sangre-tejido es muy alto. Por estos motivos, cuando se comparan los aminoésteres, generalmente se encuentra que las concentraciones plasmáticas son mayores, que existe mayor tendencia a acumularse con dosis sucesivas y que los efectos tóxicos suelen ser más prolongados. La prilocaína se metaboliza muy rápidamente. La lidocaína y la mepibocaína tienen una velocidad intermedia, y la ropivacaína, la bupivacaína y la etidocaína, en este orden, son las que tienen el metabolismo más lento. Una porción pequeña, el 0.2% del anestésico, se elimina a su primer paso por el riñón, y en el 10% se excreta en su forma original, a pesar de haber pasado por el hígado. El 90% restante se elimina por la orina en forma de metabolitos inactivos. La acidificación de la orina incrementa la excreción renal del anestésico y de sus metabolitos. Todos los anestésicos son moléculas pequeñas que pasan por los filtros de hemodiálisis y de hemodiafiltración. Estos recursos han sido empleados para tratar la toxicidad sistémica ocasionada por las aminoamidas de larga acción en personas con función renal normal y en pacientes con falla renal crónica, quienes son más susceptibles a presentar estos cuadros por varios motivos: disminución de la concentración de proteínas, anemia, desequilibrio hidroeléctrico, aumento en la sensibilidad de los receptores y reducción en las tasas de eliminación.